presentación por parte de José Antonio Aparicio creo que poca o ninguna resulta necesaria porque es conocido de algunos de los presentes o de la gran mayoría. No obstante, como sabéis, no así os lo indico, es licenciado en Filología, tiene un máster. La verdad que las titulaciones, la verdad que tiene una gran cantidad de titulaciones y no sé si él me va a permitir que haga referencia a ella. Sí, si quieres yo mismo os lo cuento un poco. Yo soy como uno de los muchos gaditanos que empezó estudiando una carrera que quería cumplir en su vida. Yo quería ser profesor de un instituto y mi idea era jubilarme dando latín y griego, que es lo que yo quería hacer. Me gustaba mucho el latín y el griego desde que era pequeño. Incluso llegué al instituto queriendo hacer eso, pero bueno, la vida a un gaditano nos lleva por donde uno buenamente puede. Y en el año 95 tuve la casualidad, fue una casualidad, de que se creó en Cádiz el Centro de Coordinación de Emergencia, que hoy se conoce como 112. Yo trabajo hoy por hoy en el 112, en la gestión de emergencia, que es algo que no tiene nada que ver con lo que yo quería ser de pequeño. Y desde el año 95 llevo ya 21 años dedicado a lo que es la protección civil, la prevención de los desastres, la autoprotección para evitar pues, bueno, todas estas cosas que vemos todos los días, ¿no? de grandes catástrofes donde hay grandes víctimas. Y la explosión de Cádiz es una de las catástrofes que se vincula a esa profesión, aunque si digo la verdad, mi vinculación con la catástrofe no viene de mi profesión realmente, sino porque yo hice el servicio militar en el año 87 y allí conocí a mi capitán, al capitán José Carlos Fernández, que fue mi destino en San Fernando. Y este hombre, un día, estaba yo sentado, era una oficina, yo estaba trabajando en la oficina, era su marinero, y me dijo: José, tú eres de Cádiz, ¿no? Y digo: sí, mi capitán. Pues yo tengo aquí unos papeles que te van a interesar, porque tú estás estudiando en la universidad. Digo: sí, yo estoy estudiando para filólogo. Y me saca unos papeles, y esos papeles ponía algo así como informe para la concesión de la laureada al capitán de corbeta Pascual Pérez Junquera, conocido de todo el mundo. Pérez Junquera fue uno de los héroes de la explosión, y ahí se relataba por boca de muchos marineros, de los marineros de Pérez, de los marineros de aquí de lo que ahora es el Instituto Hidrográfico, de cómo aquel día se produce una enorme explosión, empieza a haber un fuego en defensa submarina, empiezan a salir corriendo para allá algunos marineros, Pérez Junquera y algunas otras personas, y a oscuras, totalmente a oscuras, apagándolo con piedras y con arena, porque no había ni agua, ni se sabía dónde estaban los cubos de agua, no se veía nada en la oscuridad, apagaron el fuego que estaba afectando al segundo polvorín. Claro, yo leía aquellos papeles y yo me quedé impresionado del relato que estaba leyendo. Y entonces al capitán le dije: mi capitán, ¿le importa si yo me quedo con estos papeles? Dice: no, con estos papeles no, que son los originales, que es que me los he quedado yo porque en unas dependencias de Marina lo iban a tirar. Y este hombre, con buen criterio, se los quedó y los guardó en el despacho. Y yo saqué una copia de aquellos papeles. Y en aquellos papeles aparecían los nombres de los fallecidos de la explosión y de los cerca de 1000 heridos graves que dejó la explosión y que fueron contabilizados en la lista de Marina. Y entre aquellos fallecidos está el padre de Juan, que es el padre Ramón Cejudo Cebada, que había muerto aquella noche aplastado por el edificio del sitio del comedor donde estaban comiendo en defensa submarina. Pues no, fíjense la circunstancia y cómo me lleva del año 87 que hice la mili. Aquellos papeles me llevaron a investigar cada vez más sobre la explosión, porque me atrajo mucho aquella historia, hasta que hace un par de años conocí a Juan, cuando yo conocí a su padre en el año 87. Aunque eso no lo hemos comentado nunca, pero yo conocí a su padre antes que a él, habiendo muerto su padre. Conocí a su padre antes que a él. Mi vinculación con la catástrofe, con las víctimas y sobre todo con la población que vivió aquellos acontecimientos es muy grande. Entonces tengo casi una deuda contraída de evitar el olvido al que se ha conducido la catástrofe. Digo se ha conducido porque, como ustedes saben, en la época en que se produjo, estábamos antes comentando que hay una responsabilidad clara y grave por parte del Estado,
que todavía no ha sido asumido por nadie y que después de 69 años pues seguimos en la misma situación. Todavía parece que estamos en el olvido de la catástrofe. Y el próximo 18 de agosto vamos a conmemorar ese año por todo lo alto, porque en vez de hacerle una ofrenda floral a las víctimas, vamos a hacer una ofrenda floral y a continuación, a las 12 de la mañana del 18 de agosto próximo, una ruta guiada por San Severiano, donde vamos a explicar todo lo que ocurrió aquella noche, qué pasó con aquellas familias que vivían en Tolosa-Latur, qué pasó con los niños de la Casa Cuna, donde vamos a explicar en cada punto de la ciudad incluso dónde cayeron esas víctimas, ¿no? Y cómo los tuvieron que rescatar. Y por la tarde, el 18 de agosto, en la antigua cárcel vieja, que era la casa de Iberoamérica, a las 8 de la tarde vamos a poner un vídeo que hemos montado para la ocasión, con imágenes, algunas de ellas poco conocidas. Justo después vamos a hablar una serie de investigadores y de descendientes de aquellas víctimas y de supervivientes de aquel desastre. Vamos a hablar un rato para que la gente conozca todos aquellos relatos de primera mano, y vamos a terminar en la casa, también allí mismo en la casa de Iberoamérica, en la antigua cárcel vieja, con un recital de la coral Virelai que va a dar un concierto totalmente gratuito en homenaje a las víctimas de la explosión. Va a ser un día completo de actividades que esperemos que vaya mucho público, porque es importante, sobre todo, que los políticos tomen conciencia de lo que aquello significó, para que por lo menos este día sea un día que podamos tenerlo como una actividad más del verano y que podamos compartirlo muchos años. Así que ya se lo anuncio de antemano, y como adelanto al próximo 18 de agosto he traído imágenes inéditas del vídeo. Me voy a adelantar porque estaba yo nervioso y yo quería traer algo nuevo, así que traigo algunas cositas que van a salir en ese vídeo el 18 de agosto a las 8 de la tarde. Ya digo, el tema mío con la explosión, es verdad que yo me dedico a las catástrofes, al maremoto de Cádiz, que es otro de los temas que estamos trabajando últimamente, el riesgo de maremoto en esta zona. Pero bueno, esto ya es una cosa, ya digo, es personal, y yo estoy encantado de poder venir las veces que sea, y ya sabéis que podéis contar conmigo para contaros todo lo que queráis. Incluso si queréis os llevo a hacer la ruta guiada solo a vosotros, que yo ya digo que estoy encantado de poder contar lo que yo sé. Intento todos los días aprender algo más sobre las cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es que en una horita así os voy a contar un poco qué pasó y todo lo que no se sabe o no se sabía realmente de la explosión, y si queréis al final pues dejamos un turno de debate, de preguntas, porque también me gusta conocer vuestras opiniones. Sé que algunos tenéis algún familiar, algún conocido que vivió aquello en primera persona, y todo eso a los investigadores pues nos enriquece, porque claro, yo nací 20 años después de la catástrofe, eso fue en el año 47 y yo nací en el 67. Así que pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, que estoy encantadísimo de venir, a Manolo que me organizó, y yo desde el primer momento pues nada, a vuestra disposición para todo lo que queráis, ¿vale? Pues nada, voy a hablar de pie de aquí para no tapar la imagen, porque así me veis y yo les veo a ustedes también. Se ha hablado mucho de la catástrofe de Cádiz, pero no se conoce bien el contexto, por qué pasó la explosión de Cádiz. La explosión de Cádiz tiene una justificación. El polvorín que provocó la explosión de Cádiz no estaba ahí porque sí. Alguien lo puso ahí, y lo puso con un objetivo. En la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española termina en el año 39, y prácticamente en esa fecha empieza la Segunda Guerra Mundial, que dura hasta el año 45. En el año 41-42, dentro de la Segunda Guerra Mundial, España tiene una posición muy delicada, porque el gobierno de Franco se había posicionado a favor de las potencias del eje, que son Italia y Alemania. ¿Y qué ocurre? Que los aliados pues atacan por todos los frentes frente a dos países en concreto, Italia y Alemania, pero como España se había posicionado a favor, podían ser un objetivo aliado. Es decir, que igual que en el año 43 se produjo el desembarco aliado en las playas de Sicilia, en Italia, también se podía haber esperado un desembarco aquí, en las costas de Huelva o en las costas de Cádiz, que era el sitio más próximo a Marruecos, que es donde estaban las tropas aliadas. Cuando los aliados toman el norte de África, quieren invadir Europa, pero Franco no sabe si van a invadir por Italia o por España.
Y tal era la situación que en el año 42 el Estado Mayor de la Armada teme que el desembarco sea aquí, en las playas de Cádiz. Con lo cual se ordena a todos los departamentos marítimos de España que todas las torpedos, minas de submarina y cargas de profundidad que haya en cualquier parte, que la trasladen lo más pronto posible y lo más cerca posible al puerto de Cádiz. ¿Por qué? Primero, porque España no tenía marina. La marina, los pocos buques de guerra que había, se hundieron en la guerra civil. No había marina. Si los aliados atacaban España, no había forma de repeler la agresión por vía marítima. La única posibilidad era fondear minas submarinas en la bahía de Cádiz o en la bahía de Huelva e impedir que los barcos aliados bombardearan las poblaciones costeras de la provincia de Cádiz o Huelva. Se publicaron muchísimos artículos en el año 42-43, son artículos del Diario de Cádiz, donde ya se temía esa invasión. Se hicieron hasta prácticas de desembarco porque era tan inminente la posibilidad de que los aliados desembarcaran en las playas de Cádiz que había que preparar a la marina para cualquier tipo de agresión. No solamente eso, volvemos al Diario de Cádiz. En el año 41-42 no eran suficientes los soldados que tenía el ejército. Se manda movilizar a los reemplazos del año 38, 39, 40 y 41, es decir, a todos los soldados que se habían licenciado del ejército se les moviliza de nuevo. Es decir, los que habían hecho la mili los llaman para volver otra vez a incorporarse a filas por segunda vez. Y aquí se ve cómo en estos artículos del diario se van incorporando los reemplazos del 39, del 40, del 38, del 41 hacia atrás. Y empieza a diseñarse un plan de defensa que lo hace, no sé si le suena el apellido Cervera, que es un apellido muy conocido en Marina. Juan Cervera, que creo que en esa época era capitán de navío, elabora un anteproyecto que tiene aproximadamente unas 14 páginas, que lo prepara para el Estado Mayor, porque se lo ha pedido el Estado Mayor, para que calcule cuántas minas submarinas le hace falta para fondear toda la bahía de Huelva y toda la bahía de Cádiz. Málaga no se podía minar, Almería tampoco por la morfología de las playas, pero sí se podía fondear en Huelva y Cádiz, donde se estaba previsto que desembarcaran las tropas aliadas. Y dentro del anteproyecto de Cervera, yo he seleccionado este párrafo. Dice: al examinar el punto primero, estimamos probable que la situación sea, dice la siguiente: un Gibraltar enemigo e interceptando por consiguiente nuestras líneas marítimas de comunicación con el Mediterráneo, un Portugal cuya actitud se desconoce y otras incógnitas en el Marruecos francés y Argelia, y naturalmente no se dispondrá del dominio del mar en las aguas próximas. Decía Juan Cervera: no tenemos marina para afrontar un ataque por mar. Gibraltar es nuestro enemigo número uno, no se puede contar con Gibraltar. Portugal no sabemos si nos va a ayudar. Lo que decía es: estamos solos y lo único que podemos hacer es fondear. Y se empezaron a traer minas submarinas, torpedos y carga de profundidad lo más cerca posible del puerto. ¿Y cuál era ese sitio? No sé si les suena la Fábrica Nacional de Torpedos de Echevarrieta. Echevarrieta es el mismo empresario que tenía los astilleros de Cádiz. Pero durante la Segunda República, Echevarrieta quería fabricar torpedos, carcasas solamente, no el explosivo, carcasas de torpedos, fabricarlas en Cádiz y exportarlas con patentes alemanas, exportarlo al extranjero. Con lo cual construye todos los edificios y construye 2 naves donde iban a ir, una vez construido el torpedo, iban a almacenar el torpedo hasta el torpedo ya trasladarlo a sus compradores. Y esa Fábrica Nacional de Torpedos
se construyó donde ahora está el Instituto Hidrográfico, es decir, entre los astilleros y la calle Toro Saratú y la plaza de San Severino. Ese hueco que ahora todo eso es zona militar, eso fue edificado por Echevarrieta, pero cuando llega el final de la República, cuando termina la monarquía de Alfonso XIII y empieza la Segunda República, el proyecto se desestima, se deja sin concluir, todos los edificios estaban montados pero estaba vacío. Durante la Guerra Civil, la Fábrica Nacional de Torpedos, que estaba construida y vacía, sirvió incluso para meter a los presos políticos. Yo me imagino que eso lo saben. Aquí estuvieron presos políticos, incluso algunos de ellos salieron de aquí para ser fusilados. Luego fue taller de reparación de automóviles cuando terminó la Guerra Civil. Siempre un uso que no tenía nada que ver con el que originariamente pretendía ser. Hasta que llega el año 41-42 y se decide que vengan a Cádiz todas las armas submarinas del país. Y toda el arma submarina empieza a amontonarse en lo que era el almacén de torpedos, que estaba vacío, era una nave industrial. Hay que imaginar una nave industrial completamente hueca, que tenía unos 87 metros de largo por unos 35 metros de ancho. Era alargado. Y tenía una dirección que estaba orientada a lo que hoy es el Colegio Argantonio. Ahí empieza a traerse todo el material. Este sería el almacén por dentro. Y empiezan a amontonarse unas minas que se llaman Biquerelia, que venían de la fábrica de San Carlos, de San Fernando. Vinieron unas minas rusas que se habían utilizado en la Guerra Civil y que estaban también almacenadas en la Carraca. Fueron las primeras que entraron en el polvorín. Y luego encontraron unas holandesas, que son las H2 y H3, y luego unas minas submarinas alemanas del modelo EMD-3. De tal manera se llenó que incluso se utilizó otro almacén para seguir metiendo más minas. Aquí solo entraron 2.261 minas, cargas de profundidad y torpedos. Pero el proyecto de Cervera era haber traído a Cádiz 16.000 minas. ¿Cómo? 16.000 minas era el proyecto que hemos visto antes. Eso es lo que se pretendía traer a Cádiz, pero no había suficiente material. Lo máximo que se llegó a traer fueron 2.261 de las 16.000 que quería traer Cervera. Cervera, el nombre del Estado Mayor. Y ya 2.261 ni cabían siquiera aquí. Pero ¿qué ocurre en 1943? Que los aliados no desembarcan en España, invaden Europa a través de Italia. Y el ejército español y la marina y el Estado Mayor respiró aliviado porque se dieron cuenta de que los aliados iban a respetar a España, y España de hecho nunca llegó a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué hacían ahora con 2.261 minas si no había dónde meter tanto material? El único polvorín que se había creado en este departamento marítimo para guardar explosivos es Fadricas, San Fernando, Bahía Sur. En Bahía Sur, si estamos en Bahía Sur, arriba se ven perfectamente los polvorines que están allá enfrente. Bueno, pues ese polvorín, que es el polvorín natural del Departamento Marítimo de Cádiz, ya se estaban guardando los explosivos fuera de los polvorines porque no cabían ni dentro de los polvorines. Meter 2.261 minas allí era imposible. En julio de 1943, este señor, que es un coronel artillero, es un coronel de armas navales, su nombre es Manuel Vescós La Sierra y hasta hace muy poco era un desconocido, lo mandan a hacer un informe de cómo estaba, en qué condiciones estaba el polvorín de Cádiz, el que ahora es Instituto Hidrográfico. Y este señor hace un informe de 3 páginas que yo no sé por qué no lo fusilaron, porque lo que dice en el informe, algo de lo que dice el informe lo pone aquí bien claro. Dice, esto es solamente una selección de los 3 folios. Si bien los altos explosivos empleados actualmente son muy estables, sobre todo los fabricados en tiempo de paz, nunca puede tenerse una absoluta seguridad de su estabilidad. Habla del explosivo.
y por lo tanto en todo momento debe tenerse presente la remota probabilidad de explosión. Y lo dice en 1943. Además, debe considerarse la posibilidad de la acción exterior por accidente, guerra o sabotaje. Lo que venía a decir es que tener los explosivos en la ciudad era un auténtico peligro. Y termina diciendo, estas consideraciones mueven al jefe que suscribe a considerar el urgentísimo traslado del depósito de defensa submarina, que en caso de voladura originaría una catástrofe de carácter nacional, y lo dice 4 años antes de la explosión. Mientras subsista, debe extremarse la vigilancia militar y naturalmente la técnica, dando las órdenes oportunas. Es decir, lo que estaba diciendo Manuel Bescós era que era una aberración tener 2.261 minas submarinas en Cádiz, que podía explotar por cualquier motivo, incluido el accidente, incluido el sabotaje. Porque saben ustedes que hubo una teoría de que los comunistas fueron los que explotaron el Berlín, falso todo. Se contemplaba todas las posibilidades. Que en caso de voladura originaría una catástrofe de carácter nacional, y ocurrió lo que él había dicho. Este hombre nunca llegó al almirante, y es una persona joven. Podía haber llegado al almirante. Nunca llegó. Un día llegó a su casa y le dijo a sus hijas: lo que acabo de hacer hoy me va a impedir llegar al almirante. Y nunca llegó al almirante. Yo no sé por qué razón no llegó, pero seguramente a alguno le dijo: ya dije yo que explotaría el polvorín de Cádiz. Lo advertí en 1943. Y luego le ordenaron callarse como a mucha gente. A finales del año 43, después del informe de Manuel Bescós, esto es lo que teníamos en el polvorín: 2.228. Antes he dicho 2.261. 2.228, donde tenemos 141 de la modelo H2, otras del modelo H3. Las rusas eran 211, de las alemanas tenemos 700, de las inglesas 172. Y luego venían las cargas de profundidad, que son unos barriles cargados de un explosivo, que es para tirarlos al mar e intentar, digamos, atacar a los submarinos, ¿no? Había cargas italianas, como son los torpedini, las había rusas de la guerra civil, y las había alemanas, que son todas las que empiezan por W. Incluso esta que es con D es WBD. Todas estas cargas son alemanas. ¿Por qué llegaron las cargas alemanas aquí? Probablemente porque los italianos, cuando se entregaron, porque al perder la guerra tuvieron que entregarse a los aliados tenían que entregarle los buques, pero la munición y el armamento se quedó en España. Y ese cargamento de armas que llevaban los buques italianos se las entregaron a la Marina Española y vinieron a parar también a Cádiz. Sobre todo me interesa la WBD. Había 50 unidades cargadas cada una de ellas con 121 kilos de pólvora. Y ahora veremos y este es el documento original. No es un dato inventado. Este documento existe, es un documento real. Y aquí vemos un informe del jefe de la GASI, que además tiene un apellido conocido aquí, Miguel Ángel García Agulló, que llegó a ser almirante de la zona. Miguel Ángel García Agulló era capitán de navío y era jefe de la base de defensa submarina, que hoy es el Instituto Geográfico. Y un mes antes de la explosión, el 15 de julio de 1947, 4 años después del informe de Manuel Bescós, elabora este informe explicando el material de minas submarinas y de carga de profundidad que todavía había en el polvorín, que eran todas las que habían entrado en el año 43. No había habido ningún cambio. Y en el informe, García Agulló vuelve a explicarle también a la superioridad y al almirantazgo. Le dice: es materialmente imposible con el personal existente hacer la más mínima organización conducente al recorrido, entretenimiento de las minas, cargas, parabenes, materiales de rastreo, etc. Es decir, no tenía personal suficiente para tener un control seguro de la munición que tenía. Las minas submarinas rusas, de las que tanto habló José Petengui, que venían en un estado de conservación deplorable, y es verdad, era un material muy antiguo, llevaban picrato de amonio, pero bueno, era un material resistente. Estaban tan viejas
que en el año 44-43 Armas Submarinas diseñó una especie de carrito de bebé para transportar la mina y poderla tirar por la popa del buque para fondearla, porque no tenía ni carretel. Eran viejísimas y estaban en Cádiz, pero el componente explosivo parece que era bueno. Cuando se produce la explosión, un mes después del informe de Agulló, lo primero que hace explosión es este extremo del polvorín. Y estalla con tanta fuerza que la energía se transmite a las minas submarinas que estaban en el resto del polvorín, y digamos que el polvorín explotó en dos tiempos. Primero se escuchó una gran explosión y luego una segunda explosión. Y era porque primero estalló la esquina del polvorín y luego el resto del polvorín. Dejó un cráter de 14 metros de largo, 10 metros de ancho y 2 metros de profundidad. El cráter, las minas estaban depositadas en un sitio como este, y justo debajo de las minas había un zócalo de 30 centímetros de hormigón. Una placa de hormigón, como se construyen hoy los edificios. Bueno, pues la explosión de ese cráter no solamente se comió los 30 centímetros de hormigón, sino que profundizó 2 metros. O sea, esa es la potencia explosiva. Cuando llegan los técnicos militares, descubren que en ese extremo del polvorín, lo que hubiera allí, lo que haya hecho explosión allí, es lo que ha provocado la explosión de todo el contenido de ese almacén. Habían explotado de las 300 toneladas de explosivos que había en total, las 2.228 cargas, en total eran 300 toneladas de explosivos, es decir, 300.000 kilos de explosivos, de las cuales 200.000 kilos, es decir, 200 toneladas, explotan por completo. Y este es el panorama que dejó en Tolosa la Turia y en San Severiano la explosión de ese almacén. Casi no se distinguen los edificios. Esto sería la Casa Cuna. Perdón, ¿esa calle es Tolosa la Turia? Esta es Tolosa la Turia. Esto es lo que hoy es Tolosa la Turia. Ya es que ni se reconoce la calle. Esto sería la Casa Cuna. Esto sería la espalda, esta parte de aquí es la espalda de la iglesia San Severiano. La Casa Cuna, el Sanatorio Madre de Dios, aquí estaba la residencia del párroco de San Severiano, y todo esto de aquí, donde se ven estas palmeras, y esta parte de aquí, esto de aquí sería el Colegio San Antonio, esto sería la calle 24 de Julio, y esta parte de aquí es lo que hoy es el Colegio de la Institución. Esa parte todo eran chalets. Yo no sé si logran verlo desde ahí. En la Casa Cuna, que es este edificio que tiene un cuerpo central aquí y tiene como dos brazos, uno aquí y otro aquí, es un edificio que tiene dos plantas. No sé si se ve desde ahí atrás. Tiene esta planta baja y esta planta de aquí arriba. El edificio tiene dos plantas. ¿Cuántas plantas hay aquí? Una. ¿Y la otra? La otra voló por completo. La otra, esto no está desescombrado. Voló. El polvorín estaba aquí y la onda expansiva le llega directamente a esta parte de la Casa Cuna. ¿Y quién dormía aquí? Los niños que tenían menos de 3, 4 años, 11 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Aquí estaban también las monjas. Por eso mueren 4 monjas. Aquí también estaban las mujeres que cuidaban de los niños, las que los atendían, que normalmente eran personas con pocos recursos, que no solamente atendían a los niños, sino que vivían allí. Eran las asistentas. Murieron 10 o 12 asistentas. Y también aquí estaba la enfermería, donde había un niño de 7 años que se estaba cuidando de una amigdalitis y que esa noche la habían dejado en la enfermería para que estuviera allí al cuidado médico. 40 y tantas personas en la Casa Cuna, 42, 43, murieron en esta zona de aquí. El resto se salvó de milagro y conozco todavía niñas supervivientes que estaban en esta zona de aquí. Incluso el hijo de la cocinera de la Casa Cuna
que vendrá el próximo 18 de agosto para hablar de lo que le pasó allí y cómo lo vivió él y cómo murió su madre allí. Él, que se llama Antonio, y su hermano Pepe, tenían ya 5 y 4 años, ya estaban en esa zona de allí y ellos sobrevivieron. Pero su madre, que dormía aquí, no sobrevivió. Su madre, que había ido allí porque no tenía recursos, porque su marido estaba en la prisión de Burgos, acusado, bueno, de 25 años que le metieron por filiación comunista, y por repartir propaganda. No había hecho el hombre más delito que repartir propaganda comunista en Córdoba. Lo detuvieron, se lo llevaron a Burgos. La mujer no tuvo recursos, se vino de Córdoba a vivir a Cádiz con los 2 niños, y como no tenía nada, estaba desamparada. Las monjas le dieron casa, le dieron comida, le dieron alojamiento, a los niños también, y la mala suerte del destino, la mujer muere, sus 2 hijos sobreviven, pero quedan huérfanos porque su padre está en la prisión de Burgos y no le dejaron ni venir aquí a identificar el cadáver de la mujer. Con lo cual los 2 niños al final terminan siendo verdaderos huérfanos de la casa cuna. Pues esto es la tragedia que se vive en la casa cuna. En el sanatorio también murieron 2 o 3 monjas, pero el mayor desastre se produce aquí. Aquí hay una casa, una de las poquitas casas que en Tolosa la Tour y en todo San Severiano tenía 2 pisos, que era el sitio donde vivía la familia Palacios y la familia Deudero. Deudero es muy conocido en Cádiz porque uno de los hijos de Deudero fue el famoso ginecólogo Juan Deudero. Juan Deudero, su madre murió, su hermana murió, una hermana de 11 meses sobrevivió porque la cuna se le volcó y le protegieron los barrotes. A Juan Deudero, una de las alfajías que sostenían el techo de madera, de las vigas, los travesaños que se le clavó en el pecho, lo tuvieron que operar a vida o muerte, con una vela. Y su padre, Juan Deudero, no estaba allí porque había ido a Parodi a comprar una pieza que le hacía falta para reparar la radio de su casa, la radio galena. Le faltaba una piececita y se fue a Parodi a comprarlo y venía de vuelta en el tranvía. Por eso no estaba. Y cuando llegó cuando llegó Juan Deudero, pues encontró a la mujer muerta y con un hilo de vida le dice la mujer al marido: salva a los niños. Y salvó a Juan Deudero, que tenía 14 años, y no salvó a la niña la salvaron los rescatadores, los militares. A la niña pequeña de 11 meses la encontraron en una cuna en el hospital de San Carlos, porque aquí venían los militares, cogían a los niños, quien fuera, lo metían en camiones, estaban heridos a los hospitales y allí aparecían. Había que buscarse entre Cádiz y San Fernando por todos los hospitales a ver dónde estaba un familiar, hasta que alguno llegaba incluso al cementerio y lo encontraba allí apilado con el resto de los cadáveres. Y a esa niña la encontraron, la habían confundido con una niña de la casa cuna, porque estaban todos muy cerca, pero como tenía unos pendientitos, la reconocieron por los pendientes. Pues cosas así se vivieron en esta situación. Y luego, dentro de esta calle, en esta esquina de aquí, la familia Paredes. La familia Paredes murieron prácticamente todos. No solamente toda la familia, sino también gente que había venido de visita, que eran amigos de la familia, que venían de Jerez. Murieron prácticamente todos. Las dos niñas, la madre, que la madre tenía apellido Marcano, también murió la sirvienta, que era Rosa Campos Rincón, que también murió allí. Murieron los visitantes de Jerez, la suegra. Bueno, murieron aquí murieron 8 personas en esa esquina, solo en la casa de los Paredes. Y las escenas que se vivieron fueron bastante lamentables. Luego veremos la casa Paredes, no nos entendemos más con esta diapositiva, porque ahora vamos a ver otras imágenes interesantes. El segundo almacén, por fortuna, no llegó a explotar. Tenía casi 100 toneladas de explosivos, y estas minas son minas submarinas alemanas, y tal cual las vemos aquí, estaban también en el otro polvorín. Con lo cual, aquel explotó, pero este sobrevivió. Todo el techo desapareció, y Pérez Junquera vino a apagar el incendio que afectaba a la esquina de este polvorín para evitar que estas minas hicieran explosión a raíz de ese fuego que ellos vinieron a apagar. Todo esto a oscuras y sin ver absolutamente nada, y saltando sobre escombros, porque la ciudad en San Severiano era puramente escombros. Una de las monjas se la escuchó aquella noche gritar desde dentro de los escombros de la casa cuna esto. No sabía por qué lo gritaba. Pensaba
y más ahora que estamos viendo todos los días atentados terroristas, pensaba que podía haber sido producto de alguien que voluntariamente había hecho explotar el polvorín. Pero no tenía nada que ver. Fue un accidente que ahora comentaré por qué se produce ese accidente. Esta imagen es una imagen que no la han visto nunca en ningún sitio. Yo la tomé de un sitio y era una página web de no me acuerdo quién, que incluso al autor de la página web le volví a pedir el original y me ha dicho que ni la tiene ni sabe, ha desaparecido la foto. El único que la tiene soy yo. Y esto es una mesa de una de las mesas de autopsia del cementerio de San José, el que van a tirar. Ya no existen estas mesas de autopsia. Y aquí se ven a las monjas cómo están viendo sobre esa mesa de autopsia quizás alguna compañera o quizás los niños de la casa cuna que están envueltos en una sábana que cubre los cadáveres. Así es como quedó el taller de maquinaria, que era el taller donde trabajaba el mayor número de obreros aquella noche en el astillero de Echevarrieta. Y esto es el techo de hierro del taller, que como se ve son cuchillas. Y cuando eso cayó encima de los trabajadores prácticamente murieron amputados por esto que hizo de metralla. Estas imágenes son las caras de la catástrofe, porque son de las pocas imágenes de fallecidos de la explosión con las que contaban. Todos ellos eran trabajadores del astillero. Este señor que además era el que atendía al chalet de Echevarrieta, tenía su chalet y el hombre era el jardinero de Echevarrieta, era trabajador del astillero. Y este es uno de los aprendices también del astillero, con caritas muy jóvenes, porque eran chiquillos con 16, 17 años o con 15 años, que es como se empezaba a trabajar. Y por supuesto también, que muchas veces nos olvidamos de que Echevarrieta también tenía en nómina a muchas trabajadoras del astillero. Hasta 26 trabajadores del astillero murieron aquella noche. Y uno de ellos, su cadáver nunca llegó a ser encontrado. Consta como desaparecido. Y su mujer, su esposa, nunca supo identificarlo en las fotos de los cadáveres que se habían tomado en el cementerio, que es Manuel Doroteo García. Nunca fue enterrado. No obstante, en el cementerio de San José, en Cádiz, hay 2 o 3 cuerpos de varones sin identificar, y uno de ellos puede ser Manuel Doroteo García, pero su mujer no llegó nunca a identificarlo. Y suele ocurrir en las catástrofes de que al negar la muerte de un familiar puede estar viendo su cadáver y no reconocer que él es el que está muerto ahí, con lo cual consta como desaparecido. Sus compañeros pensaron que la onda expansiva le tiró hacia la grada y que su cadáver podría estar en el fango de lo que es el mar en la parte del astillero, pero de eso nunca se ha sabido claramente dónde podría estar su cuerpo. Y esta es una de las pocas imágenes que tenemos de un trabajador de astillero, de cómo lo rescataron sus compañeros y lo bajan con unas cuerdas y a través de una escalera de madera lo bajan del sitio que ellos llamaban los bloques curvos, y lo bajaban y lo descendían para se calcula que entre 5.000 y 10.000 heridos, de los cuales 1.000 fueron heridos graves, y con esto nos referimos a que estuvieron un día o más ingresados, con lo cual si se les pudo tomar no habría peligro, pero había tantos heridos que no se llegó a tomar cuidado de todos ellos. Y en este caso tenemos en la plaza de San Juan de Dios a una señora donde sus compañeras y a su hija o una vecina pequeña, como las llevan. Bueno, ahí se cortaban telas y con esas telas se hacían vendajes para poderlos trasladar a hospitales y que tuvieran la asistencia sanitaria. Esta es una de las fichas de los trabajadores de astillero, otro de los aprendices de astillero, como tenía y se le puso motivo de salidas y motivo de finalización de contrato, de función, catástrofe ocurrida. Esta es la cocinera de la casa cuna, Francisca Zamorano Gómez, y estos son los niños que tenía ella allí albergados. Este señor es Antonio Zamorano Gómez, González Zamorano, que es quien vendrá el próximo 18 de agosto a hablar de lo que le pasó a su madre y de lo que le pasaron a ellos dos y la historia de lo que fue su vida después.
a raíz de la explosión, porque la explosión cambió la vida, si son 150 víctimas, cambió la vida de muchísimas familias en Cádiz, y entre ellas la del compañero, el vecino Juan, ¿no? Y nadie nos podemos figurar, o podemos imaginar, pero no sentirlo como lo sienten ellos, lo que significa el no tener una madre o no tener un padre desde una edad tan temprana como pueden ser los 4, los 5, los 7 años. Esta niña es Irene Flores Blanco, que vivía también en la casa de la familia Deudero. Eran 2 plantas, vivían 3 familias, y esta chiquilla, que tenía aquí muy poquitos años, tenía 5 años, murió. Y como, ya digo, ahí se recogían los cadáveres rápido y corriendo, era agosto, se llevaban al cementerio, al hospital, pero donde fuera, había que llevarlo. A los 3 días, los cuerpos, bueno, en las 5 mesas de autopsia que tenía el cementerio de San José, no cabían 150 cadáveres. Los primeros entraron, empezaron a amontonarlos, pero ni amontonados cabían en las salas de autopsia. Y tuvieron que amontonarlos en los mismos patios del cementerio al aire libre, con un calor como hoy. A los 3 días la entrada en el cementerio era insoportable del hedor. Los fotógrafos tenían que encender un puro habano para que el humo le entrara por la nariz, para eso disimular el olor de los cadáveres, pero ni aún así se dejaba de oler el olor que exhalaban los cadáveres. A los 3 días había que enterrarlos, estuvieran identificados o no. Se les fotografiaron sus cuerpos y se les enterraron en nichos sin nombre. El padre de esta niña resultó herido y su abuelo también. No, su abuelo murió y su padre resultó herido. Y a los pocos días publicaron en el Diario de Cádiz esta fotografía, donde dice: insertamos esta fotografía de Irene Flores Blanco, de 5 años de edad, cuyo paradero se desconoce, acompañada de su hermanito, que fue hallado de un San Severiano. Si alguna persona tiene conocimiento de la suerte de Irene, cuyos padres se hayan hospitalizados, pueden comunicarlo a sus familiares en Sacramento 67 o en Virgili número 2. La niña llevaba ya varios días enterrada en un nicho sin nombre en el cementerio de San José. Cuando descartaron toda probabilidad, pasaban los días, de los cadáveres no identificados empezaron a abrir los arcones fúnebres, y en uno de ellos apareció la cara de Irene, y entonces ya cuando se le puso nombre y ya se le enterró con su nombre y apellido. Y aquí tenemos a 2 compañeros que por mala suerte se empeñaron en trabajar aquel día en la base de defensa submarina, porque como bien sabe Juan es hijo de Ramón Cejudo Cebada, que era maestranza de la Armada, y su compañero era también militar, se llamaba Alejandro Goma Barahona, era mecánico mayor. Él sí era militar, era de Armada, era funcionario de la Armada. Los 2 estaban, aquel día se presentaron en defensa submarina para cubrir la guardia nocturna. Y cuando llegaron allí, resulta, bueno, por lo menos cuando llegó Alejandro, porque Ramón sabía que no trabajaba aquel día, pero cuando se cuela allí Alejandro le dicen que a él no le toca trabajar. Y entonces Alejandro montó en cólera porque decía que ese día le tocaba a él de turno. Y es que se ven equivocados a la hora de hacer la plantilla de turnos de aquel día. Y le tocaba trabajar a Ramón y a Alejandro, y en vez de poner a Ramón y a Alejandro, habían llamado a otros 2, que también se habían colado allí. Había 4 hombres para 2 puestos. Y como Alejandro se empeñó en que quería que se respetara el cuadrante de guardia que había, es decir, si le traemos 3 días, trabajamos 3 días, a mí me toca trabajar hoy. Y si me toca trabajar, me toca. Total, se pelearon allí, porque me consta que Alejandro se peleó con la gente de administración, y dijeron: venga, pues cambiamos la guardia, lo rectificamos y te quedas trabajando tú. Y se quedó Alejandro. Y entonces llamaron a la guardia que le correspondía, que era Ramón. Ramón aquel día sabía que no tenía que trabajar, pero lo llamaron, y ya Juan nos lo contará el próximo 18 o incluso después, si quiere. Y al final Ramón fue a trabajar aquel día. Y estaban cenando en el comedor de oficiales cuando se produce la explosión. La explosión se produce prácticamente a 25 metros donde estaban ellos. Todo se le viene encima. Alejandro muere inmediatamente. Ramón, bueno, estuvo 10 minutos con vida hablando con el repostero, que también estaba cogido por los escombros. Ramón le pidió al repostero si él podía, por favor, sacarle un brazo, que lo tenía cogido con los escombros.
Y el repostero decía que no podía porque tenía un brazo fuera pero no alcanzaba a Ramón. Con lo cual estuvieron hablando durante 10 minutos y ya a los 10 minutos contó el repostero que ya a Ramón ya no lo escuchaba y ya sospechaba que había muerto. Así fue la desgracia que le pasó a uno para mí compañero, para mí amigo, y que es algo que marcó claramente la vida de alguien tan cercano como Juan, ¿no? Este es de Udero, que perdió a su mujer, que perdió a una niña y que solamente pudo salvar a 2 de sus hijos. Su vida también la cambió por completo y lo que le dieron fue este título de damnificado de la catástrofe. Al fin y al cabo le dieron donativos como al resto. Y esta es la casa de la familia Paredes, donde he contado antes que murieron 8 o 9 personas. Este señor de blanco, que lleva esta chaquetita blanca, es Manuel Paredes. Perdió a toda su familia. Manuel Paredes, cuando llega allí y empieza a desescombrar él con sus manos, sacó a su mujer muerta, sacó a la niña muerta, la otra también muerta, sacó también a la sirvienta muerta, todo el mundo que sacaba lo sacaba muerto, hasta que al final encuentra a su hijo de 12 años, lo coge en brazos en Tolosa la Tour, se va con el niño en brazos hasta la puerta del Instituto Hidrográfico, o sea, recorre toda la calle Tolosa la Tour y se monta en un camión de la Marina. Lo llevan con el resto de los heridos al hospital de San Juan de Dios. Se baja en el hospital de San Juan de Dios, el niño tenía un golpe en la cabeza y sangraba a mares. Cuando llega allí, en el hospital de San Juan de Dios, allí la gente entraba, pero era un tropel lo que entraba allí de gente herida. Busca una camilla que se encuentra por allí, monta al niño encima, lo intenta subir por la rampa, llega una enfermera, le dice que espere, al rato no viene nadie, y viendo al niño en la situación que estaba, lo vuelve a coger en brazos y se va andando con el niño en brazos desde el hospital de Mora, es decir, donde está el árbol del Mora, hasta la calle Cervantes, llegando ya prácticamente al Palillero, con el niño en brazos de 12 años. Porque allí tenía familia, que era la familia de Peri, la familia Paredes, toda la familia Paredes estamos vinculados, y llama a la campanilla, todo esto es oscura, llama a la campanilla de la puerta, y la mujer de Peri Junquera, que era Paredes también, de la familia de la mujer de Paredes, este hombre tal cual iba de blanco, todo ensangrentado de la sangre del niño, con el niño en brazos, llama a la campanilla, baja la señora Paredes, con la velita en la mano, lo ve envuelto en sangre, y lo único que le dice este señor a Lolín Paredes es: te traigo lo único que me ha quedado de mi casa. Esa es la respuesta que le da Paredes a su familia. Y se han quedado solos toda la vida, porque quería tanto a su mujer que no se volvió a casar. Su hijo con 12 meses se quedó. Yo he entrevistado a ese niño. Ese niño perdió la vista allí, perdió un ojo. Ha vivido toda su vida con un solo ojo. Bueno, pues esta casa, hoy por hoy, es el número 15 de la calle Tolosa la Tour. Y el niño, el hijo de ese señor, todavía vive allí. Porque la finca era suya, construyeron el bloque que ahora hay y en el primer piso sigue viviendo encima del dormitorio en el que se encontraba aquel día cuando pasó la explosión. Todas estas personas murieron en él. Y María Aldecoa era una de las niñas que eran de amigos de Jerez que habían venido, que además era la hija de uno de los que fue el primero de los directores de los artilleros de Echevarría. Esta casa es la casa de Deudero, donde está también la familia Palacios, que tenía 2 plantas, y esto, donde están estos militares, esta parte de aquí es la casa, lo que quedó de la casa de Paredes y de este solar que era un jardín que la gente solía utilizar para hacer sus paseos por allí. Esto es parte de cómo quedó el interior del astillero. Vemos esta parte negra porque en los astilleros, como había mucho combustible, los incendios allí prácticamente no se podían apagar. Hubo que utilizar barcos de la Armada para que dispararan agua desde los buques. Esta es otra perspectiva de la Casa Cuna. Se ve perfectamente cómo toda la parte de aquí ha quedado volada por completo y solamente el extremo de aquí ha aguantado un poquito, que son estos 2 ventanales de aquí, pero en el resto no queda absolutamente nada, o sea, queda al raso. Y esto es el sanatorio
Madre de Dios, que estaba justamente al lado. Y prácticamente también voló toda la parte de arriba. También en San Severiano, esto de aquí era la clínica de Pedro Sicre. Era una clínica privada que había allí en Puerta Tierra, y había una persona a la que le iban a dar el alta el día siguiente. Había sido operado, todo había salido muy bien, y al día siguiente le iban a dar el alta. Bueno, pues nunca llegaron a dar el alta porque se hundió el edificio, parte del edificio, y este señor también murió ahí. Esto es el chalet de Varela, que quedó totalmente, bueno, que son daños estructurales muy graves, porque esto que vemos aquí daña a lo que serían los muros de carga, y fueron los daños tan graves que hubo que reconstruirlo prácticamente entero. Y aunque es verdad que la ciudad le regaló el chalet sufragado por los gaditanos a Varela, reconstruirlo lo tuvo que pagar Varela, y le costó el chalet reconstruirlo lo mismo que se habían gastado los gaditanos en regalárselo. Vamos, de hecho, Varela murió pronto porque murió por un cáncer a los 56 años, y la deuda la estuvo pagando su mujer hasta que cumplió cerca de 70 y tantos años. Y así quedó el antiguo edificio de lo que iba a ser la iglesia de San Severiano, que no llegó nunca a ser edificada. Este era el modelo que iba a tener, este era el aspecto que iba a tener. No llegó a terminar de construirse, la volvieron a tirar y tuvieron que hacer el modelo. Aquí se ve perfectamente cómo se ven los andamios de madera que estaban puestos ahí porque estaban en construcción. Y el guarda de noche murió sepultado por los escombros que cayeron, todos los ladrillos que estaban construidos se desplomaron encima del vigilante. Los damnificados se les dieron unas ayudas, pero las ayudas eran muy poco dinero, se les prometieron unas casas. El bloque Varela se construyó para los damnificados, lo pagó la comisión de ayuda a damnificados que hizo, la colecta que había hecho Varela en el norte de África, y gracias a eso se pagaron las casas del grupo Varela. Pero la gente que en teoría iba a vivir aquí en estas casetas durante algunos meses, al final estuvieron viviendo durante años en barracones, como mucha gente sabe. Al día siguiente, a los 2 días de la explosión, el día 21 por la mañana, se hizo el entierro, el funeral por las víctimas, y a ese funeral acude Varela, el almirante Estrada, que era el almirante de la zona marítima de Cádiz, Tomás Gutiérrez, que era el obispo, y el ministro de Marina, que es Francisco Regalado. Al ministro de Marina, porque desde los primeros minutos de la explosión, el gobierno estaba en el Palacio de Ayete, en Cantabria, en Santander, y cuando estaba reunido el Consejo de Ministros, le llegan noticias de que Cádiz ha desaparecido. Eso es el mensaje que llega al Consejo de Ministros. Cádiz ha desaparecido. Y ya el Instituto Hidrográfico, perdón, sí, no, el Observatorio de la Armada, desde el punto donde están, que tenía una visibilidad perfecta de Cádiz, sabía que lo que había explotado era el polvorín de Cádiz. Y la información que llega al Palacio de Ayete es que ha explotado una instalación de marina y que Cádiz ha desaparecido. Yo no estuve allí ni tengo documentos que lo indiquen, pero estoy seguro que Franco le dijo: si es de Marina, va a ir usted a Cádiz. Y se le dirigió a este señor, a Francisco Regalado: usted va para Cádiz. Y me da un informe de lo que encuentra allí. Y viene con la idea de que Cádiz ha desaparecido por completo. Cuando llega a Cádiz, Varela venía también de Marruecos, de Tánger, porque él era allí, digamos, el representante de asuntos indígenas. Y el día 19 coinciden Varela y el ministro Regalado. Por supuesto, el almirante de la zona. Empiezan a ver, bueno, claro, el ministro venía con la idea de que había desaparecido, pero de pronto entra por Puerta Tierra y dice: la Plaza de Río está bien, el Hotel Playa está bien, la parte de San José, hombre, está dañada, pero está bien, la avenida está bien. Pero a medida que uno se aproximaba a Tolosa Latur es cuando uno decía: bueno, aquí es donde están los daños. No se le ocurrió otra cosa mejor que decir a Francisco Regalado: no era para tanto,
Y Varela le dice que no era para tanto, señor ministro. Usted es un cabrón. Eso le dijo literalmente en el cementerio. La que se lió en el cementerio fue pequeña. Hay gente, hay testigos, que llegan a decir que fue tal la que se lió que Varela se echó mano a la pistola para pegarle un tiro. No es cierto, porque Varela, como se observa aquí, no lleva pistola ni llevaba nunca pistola. Pero ¿cómo sería que le dijo eso? No fue poco lo del ministro, porque cuando todavía en el cementerio se van a ver todavía en el patio del cementerio los cadáveres que estaban allí, que lo que iba haciendo que Varela, los cadáveres que había en el cementerio, que estaban todos cubiertos con sábana, con lo que había, con manta, con lo que hubiera, Varela los fue mirando uno a uno. O sea, Varela levantaba y miraba quiénes eran. Aquello olía. Digo, los fotógrafos entraban con el puro en la boca. Y aún así, bueno, se echaban formol, baldearon con formol en los patios del cementerio. Y aún así, seguía oliendo cadáver. Y Varela, mirándolo de uno a uno. ¿Qué lleva Francisco Regalado en la mano derecha? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Eso es blanco. Un pañuelo blanco. En esta imagen que he traído no se ve bien. Tengo otra imagen que no la tengo en esta presentación, que si quieren los señores, la tengo aparte. Que es una fotografía que está hecha desde aquí. Y se le ve con el pañuelo blanco en la mano. Porque mientras Varela hacía así, el otro le pone el pañuelo en la boca. Y no tuvo mejor ocurrencia Francisco Regalado que decir delante de Varela: ¿cómo huele aquí a muerto? Y a grito pelado, ni la gorra, y a grito pelado le dice Varela: pues esta gente hace 3 días olía a rosa. Ya se montaron en los coches y se quitaron del medio. Y Varela no volvió a cruzarse con el ministro Regalado a partir de ese momento. El día 20 por la tarde-noche se reunieron todas las fuerzas políticas de la ciudad, incluso los intelectuales, los banqueros, todas las fuerzas vivas de la ciudad se reúnen en el ayuntamiento para hacer una carta única dirigida al gobierno para que por favor que envíen todos los medios para reconstruir Cádiz ya, de inmediato. A esa reunión no acudió Varela, porque si va le pegó un tiro al ministro Regalado. O sea, ya no volvió a verlo más. Y es más, el día 21 por la mañana que se hizo la misa en homenaje a las víctimas en la iglesia de San José, el ministro se fue antes de que empezara la misa y Varela sí que fue a la misa por las víctimas. Es decir, no volvieron a cruzarse nunca más. Yo no sé cómo terminaría aquello entre ellos, pero eso es cierto. Y lo he escuchado de varios testimonios y todos coinciden exactamente en lo mismo. Después de la explosión, las minas que quedaron sin detonar quedaron incluso hasta arrancadas y tiradas en medio de los escombros. Y la Marina tenía que quitar eso cuanto antes de Cádiz, porque la alarma era tremenda, ¿no? Y la posibilidad de una segunda explosión, con lo cual lo meten en camiones y la explosión fue un lunes. El viernes empezaron los camiones a coger y a llevarse todas esas 491 minas submarinas que sobrevivieron y se las llevaron a los polvorines de la Sierra de San Cristóbal, que están en Jerez. El almirante Estrada hizo un informe el día 30 de agosto, a los poquitos días de la explosión, donde él dice: es presumible que las causas sean debidas a la explosión de la pirámide de carga de profundidad, producidas a su vez por la de los artificios situados en la planta superior. La de estos últimos, por su mayor sensibilidad, puede haberse producido por cualquier circunstancia fortuita. El almirante Estrada pensaba, esto es el polvorín visto de pie, digamos. Aquí estaban las minas, aquí estaban las cargas de profundidad, y en unas oficinas que había arriba se guardaban lo que eran algunas espoletas, y es verdad que algunas espoletas había. Y el almirante Estrada pensaba que a lo mejor, por lo que fuera, las espoletas explotaron, le transmitieron la carga de fuego a las cargas y de las cargas explotó todo. ¿Por qué? Porque se sabe que la explosión empezó aquí.
Luego, ¿qué hizo explosión aquí? Pero un técnico de armas navales, que además era un general, que era Manuel Vela, que seguramente sería compañero de Manuel Bescos, a respuesta de aquello dice: aun suponiendo que la explosión de una espoleta pueda provocar la de una caja entera con varias espoletas, es inaceptable para mí que esto pueda ser la causa del accidente de Cádiz, porque el general no tiene ninguna duda de que es un accidente. Es muy poco peso de explosivo y está tan fuertemente limitado el efecto de una explosión por el robusto envase que no veo causa bastante para producir la detonación que acusa el embudo del terreno. Es decir, hay un socavón de 2 metros de profundidad y que haya un cerillo que haya hecho así, es imposible que eso haya provocado la explosión del polvorín completo. Con lo cual, la causa que decía el almirante Estrada se desvanece. ¿Qué ocurrió realmente? Lo que ocurrió es que aquí se habían amontonado como los barriles de una bodega. Ya todo el mundo sabe cómo va una bodega, los barriles abajo, hacia arriba, como una especie de pirámide de barriles. Se habían traído a Cádiz en el año 43, probablemente por vía italiana, 50 cargas de profundidad alemanas que venían cargadas no con TNT, trilita. La trilita es un explosivo que si uno coge, lo tira al suelo, le da un martillazo, lo quema, no explota. Es como los explosivos plásticos que utilizan hoy por hoy grupos terroristas y tal. Eso no, hay que, en esa trilita había que meterle un detonador que le meta la suficiente carga de fuego, es decir, la chispa suficiente para que reviente esa trilita. Entonces sabían que si es trilita, la trilita no es posible. Aunque tengamos calor, aunque haya 40 grados, 50 grados, 80 grados, la trilita no explota porque sí. Pero sabemos que han explotado las cargas. Dice, bueno, pues entonces no tenían trilita. O sea, ellos ya, el mismo día de la explosión, sabían que si habían explotado las cargas de profundidad y si la trilita por sí sola no explota, ni siquiera por el calor de verano, entonces es evidente, no es trilita. Entonces, ¿qué tenían las cargas de profundidad? Es decir, ¿qué traían las cargas de profundidad? Y yo investigué aquello. Y resulta que las cargas de profundidad WBD alemanas las estaba cargando Alemania no con trilita, con pólvora. Con la pólvora que se había dejado de fabricar en 1902, porque la pólvora es muy peligrosa. La pólvora explota con nada. A poco que tenga algo de calor, se echa a perder y explota. Un técnico de armas navales que conocí yo, que es jefe, ha sido jefe del laboratorio de pólvora de Fadrica y de Rota, fue quien llegó a esa conclusión. Dice, no me puedo creer que en el año 43 haya bombas cargadas con pólvora, porque eso es como disparar con trabuco hoy. Utilizar un arma muy antigua. ¿Qué le ocurre a la pólvora? Pues le ocurre esto. ¿Alguien se imagina que alguien ponga mañana a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, un yogur en la balustrada del paseo marítimo para comérselo a las 4 de la tarde? A nadie se le ocurre, porque el yogur fermenta, se pudre, se pica. Las sustancias naturales, esto es un grano de pólvora, se pica con el calor. Se echa a perder. ¿Y qué hace esto que es sólido? Se convierte en gas, en un gas explosivo, en un gas caliente. Bueno, pues las 50 cargas de profundidad WD alemana tenían 150 kilos, perdón, 125 kilos cada una de este tipo de pólvora, que con el calor desde 1943 hasta el año 47 se habían ido picando, desprendiendo gases, pero en una cápsula hermética. Lo único que puede ocurrir de esa cápsula hermética es que reviente. Si alguien llena una botella de agua al límite y la pone en el congelador, la botella de cristal reventará, porque cuando empieza a dilatar el hielo y ocupe más espacio, romperá la botella. Y eso fue lo que ocurrió con las cargas de profundidad. Reventaron por la presión interna que estaba provocando la descomposición de la pólvora con el calor. La pólvora se llama técnicamente algodón pólvora, porque tiene pólvora y tiene algodón, que es una sustancia natural. Y entonces le ocurre como
cualquier sustancia natural, se descompone y desprende gases. Los cadáveres de los animales, cuando por el calor, huelen y huelen como a un gas. Ese gas es el metano, y ese metano es inflamable. Pues esto es exactamente igual, pero más peligroso que el metano. Ese fue el gran accidente que se cometió. Lo más seguro es que la Marina Española no sabía que tenía algodón pólvora, porque a nadie se le ocurriría pensar que en 1943 los alemanes estaban fabricando bombas con algodón pólvora. ¿Pero por qué lo fabricaban? Porque los aliados estaban bombardeando las fábricas de TNT. Para que no pudieran disparar al enemigo, lo mejor era no atacar al cañón, sino atacar la fábrica que alimenta el cañón, es decir, la fábrica donde se fabricaba el TNT, la trilita. Como había tan poca trilita, decidieron fabricar pólvora, que es mucho más fácil de fabricar y mucho más rápido. Y empezaron a cargar, ya digo, como si fueran trabucos, empezaron a cargar las cargas de profundidad. Y así llegaron. Y los italianos tienen una carga de profundidad italiana allí en un museo, y dicen cargada con 125 kilos de algodón pólvora. Ni ellos mismos se lo creían. Estaban tan convencidos en la Armada de que la causa de la explosión era que había explotado un material delicado que no era trilita, que lo más probable es que hubiera otro material de la Armada en otros polvorines y en otros buques que estuvieran en las mismas circunstancias y a punto de explotar. El día 21 de agosto, 3 días después de la explosión, el Estado Mayor de la Armada escribe un escrito a todos los buques diciendo: ruego a vuestra excelencia ordene a buques que lleven cargas de profundidad cuyo explosivo no sea trilita o se desconozca, proceda al desembarco de ellas, porque temían que lo que había pasado en Cádiz ocurriese en otros de los buques de la Armada Española, porque ya sospechaban que había carga de profundidad que no llevaban trilita. Y esta orden, que está en un archivo secreto, que está en el Archivo General de la Armada, y que una persona me dio a conocer sin permiso del Estado Mayor porque es documentación clasificada, les puedo asegurar que ese documento existe. Y esa es la demostración definitiva de que efectivamente la causa fue una negligencia de la Armada Española. Por causas históricas, pero al fin y al cabo de la Armada Española. Las bombas que sobrevivieron se llevaron a los polvorines de la Sierra de San Cristóbal tan a la prisa que se metieron en estas cuevas. En estas cuevas, en este lamentable estado en que están estas cuevas, aquí se guardaron las minas que hemos visto nosotros antes, supervivientes del otro polvorín. Las arreglaron, las repararon, las pintaron, les cambiaron incluso el explosivo para ponérselo por una trilita de mejor calidad. Y cuando se construyeron en 1954 los nuevos polvorines de la Sierra de San Cristóbal, que es esta nave industrial, estas minas que hay aquí son las minas de Cádiz. Las minas que sobrevivieron a la explosión de Cádiz son estas. Aquí tenemos la boya y este es el carretel que se fondea. Y estas minas son minas alemanas EMD3, de las que sobrevivieron a la explosión, por supuesto pintadas. Y más o menos así era la distribución que tenía el polvorín de Cádiz antes de la explosión. Hoy, en el año 2016, hace muy poquito, fui a fotografiar esos polvorines del año 54. Este es el polvorín de esta imagen, se ve perfectamente allí, muestra la luz, se ve perfectamente, la forma es exactamente la misma, es decir, es el mismo polvorín, siguen en pie, pero ya están en un estado de abandono total, y en este suelo habían sido depositados en 1953 las cargas supervivientes de la explosión de 1947. Esto es mi relato, esta es mi investigación, o parte de mi investigación. Podría hablar muchísimo más de la explosión, pero casi prefiero responder a preguntas vuestras, incluso escuchar vuestras experiencias, vuestros relatos, cosas que os hayan comentado, si queréis puntualizar algo o algo que queréis rectificar. Muchas veces también me han dicho, no, pues eso no fue exactamente así, fue así, y entonces de eso se aprende también. ¿A qué hora fue exactamente? Eso fue a las 10 menos cuarto de la noche. ¿Y por qué se sabe que fue a las 10 menos cuarto de la noche? Porque Radio Nacional de España empezaba el noticiero, y el noticiero empezaba por unos
por unos pitidos pip, 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 y justo fue en el tercer pip cuando reventó el polvorín. Y como el noticiero siempre es a las 10 menos cuarto, pues a las 10 menos cuarto. De todas maneras, algunos relojes se quedaron parados a esa hora por efecto de la explosión. Y se sabe que fue a las 10 menos cuarto de la noche. 10 menos cuarto contando con que entonces no se cambiaba la hora. Es decir, a las 10 menos cuarto era de noche. No había el cambio horario que había ahora, era de noche.